cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Estamos iniciando una nueva época del pensamiento y para ello hoy contamos con la presencia de un asiduo compañero de estas luchas, el doctor Luis Guillermo Echeverri. Cordial saludo, doctor Luis Guillermo. Antonio, muchas gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo, Antonio Ardila también. Nada, aquí muy contento de estar con ustedes y con la audiencia, obviamente, del Pensamiento al Aire, que es una audiencia muy calificada y muy amena. Muchas gracias, hombre. Muy amable. Empecemos haciéndote una pregunta. ¿Cómo estás viendo el inicio de este año 2024 con las políticas y las acciones que está tomando el presidente de la República? Pues supremamente complejo, porque lo que el presidente de la República quiere es llevar adelante una agenda que a mí se me parece mucho a una especie de neoestalinismo narcotizado, en la cual se empiezan a milicianizar urbanamente las pandillas con un subsidio estatal, mientras todavía les siguen los políticos robando la comida, la nutrición infantil, que en Colombia es completamente insuficiente a los niños, y no estamos atendiendo ninguno de los factores importantes de desarrollo, pero sí empezamos a premiar a la delincuencia, diciéndoles que con un subsidio vamos a conseguir que no maten, y eso es completamente falso, eso no es la realidad de la vida, Toño. Con eso lo que les estamos dando tal vez la cuota inicial para que compren un chopo, un revólver o alguna cosa y vayan a atracar más gente en los barrios populares, que es donde normalmente operan y donde no hay seguridad privada o no da el presupuesto para pagar una seguridad privada. Y obviamente eso desmotiva completamente a la juventud que normalmente se anota a trabajar en la fuerza pública, viendo una esperanza de servir a su patria y a su país, a que si a ellos les van a pagar por servir al país y se van a exponer, pero le están dando un incentivo a los delincuentes, que son a los que tienen que combatir, pues eso le pone muy difícil, Antonio. Hombre, Yo en ese punto de vista, desde el punto de vista de seguridad, que lo veo muy difícil, con 16 departamentos que están prácticamente bajo el control, no están en el control del Estado, están bajo el control de organizaciones criminales. hombre, sí, eso es un panorama absolutamente terrorífico y la gente va escuchando toda esta situación de país y no se alarma, no se alarman como se debería alarmar, es decir, expresarse no solamente en la expresión de los chats, cosas de esas que hablan y critican, no, hay que actuar es ya de una forma masiva y contundente, porque este país tiene que subsistir como república y como democracia. Depende de dos cosas, yo creo. Si el problema más grande lo tenemos en este momento, el más grande, no es que no haya problema en los otros, tal vez no el más complejo, pero sí el más grande en el administrativo. La sanción social tiene que estar sobre los entes de control, sobre la rama judicial y sobre los legisladores. Y ahí es donde yo encuentro que hay un problema de que se está dando de facto una autocracia, porque uno sabe que aquí la percepción que tenemos del Congreso de la República es muy mala, y sabemos que la justicia está ideologizada, o sea, la justicia se quitó la venda, a la justicia se le torció la espada y a la justicia se le cargó la balanza para un lado ideológico, que eso no debería ocurrir. Entonces, en esas condiciones, si no hay una sanción social, si los gremios, es decir, fíjate qué tan importante es ver que la sociedad civil empezó siendo un concepto muy grande al principio de este siglo, y en la medida que eh, se empezó a mezclar la izquierda, que siempre le ha existido y que eso no tiene nada de malo, con un narcocomunismo, con una guerrilla supuestamente ideológica, empezamos a sufrir un problema muy grave en la sociedad, y es que estamos consintiendo la impunidad, y yo veo que eso nos llevó a ser permisivos y a no ser capaz de actuar contra problemas que se salen del margen de las libertades que tenemos y llegan a libertinajes que se están dando algunos grupos de poder, y obviamente un crecimiento estatal desmedido
se ha convertido en una cleptocracia. Entonces hay una incapacidad de ver que la justicia opere. El Parlamento es complejo lo que pasa. Yo honestamente yo veo que aquí hay una, no sé, una cosa muy difícil en lo que es los círculos del poder capitalino que ha venido evolucionando y hace que el Congreso sea un mecanismo para que haya gente que se convierta a ser políticos en su forma de vida y toda la vida cobren del Estado y luego aspiren a rotar entre posiciones del administrativo, otros del judicial. Entonces el clientelismo se crece, hay mucha familia empresa política y uno ve que los gremios no dicen nada, pero la sociedad civil, que era el punto al que yo venía, se quedó, o sea, ya hoy en día no vale la pena. ¿Por qué? Porque ya ellos lograron un objetivo, la utilizaron para protestar contra lo que había, que obviamente tenía defectos porque los países en vía de desarrollo tienen sus problemas de crecimiento como cualquier eh, ente o cualquier animal en la vida de la naturaleza o cualquier planta, pero obviamente debía haber llegado a un buen puerto como sociedad civil y a estabilizarse y a realmente tener una participación en la democracia. Y yo veo la sociedad civil completamente incapaz hoy en día de, de, de influir en una narcoizquierda que está metida en el poder en muchos de nuestros países en Latinoamérica y una cleptocracia. Claro, algún español dice que la financiación que el narcotráfico sirve es para financiar la izquierda. Y yo quedé aterrado con esa frase. Y Eso es es, verdad, o sea, pero no solamente la izquierda, sino, Toño, tristemente todo el concepto de terrorismo, es que nos venimos aflojando en eso. O sea, yo no quiero hacer calificaciones específicas sobre el tema que está viviendo el mediano oeste en este momento, pero sí hay un factor que es la polarización y el odio que se vienen incrementando en el mundo. A mí, yo he venido estudiando eso y me parece gravísimo, pero sobre todo que eso nos ha llevado es a una aceptación tácita del terrorismo. Y el terrorismo no puede encajar en ningún esquema de legalidad, ni sea autocrática o democrática, pero el terrorismo no debe encajar en ninguno de esos esquemas. ese tema lo tocaremos al lado porque no quiero irme de la parte que tú hablas de la sociedad civil y se me queda algo pendiente, el papel de los gremios en Colombia. ¿Qué pasó El papel de, de los gremios? hombre, yo pienso que hay un tema complejo y que se debería analizar y sin personalizar mucho, pues para no llegar a ser odioso con personas, pero que uno podría pues hacer críticas, digamos que personales, pero digo el perfil que a ver, yo creo que hay dos problemas. Siempre hay una diferencia entre la percepción del riesgo de los tipos que pagan nómina y que son los que exponen su capital para generar empleo a través de un emprendimiento, de una empresa, de una industria, de cualquier cosa. Y la gente que trabaja dentro de esa nómina, por muy importantes y muy presidentes y muy ejecutivos o muy CEOs que sean, su percepción no es su dinero el que está al riesgo. Entonces yo creo que a los gremios de un punto para adelante empezaron a asistir, fueron esos presidentes de empresa que no eran los dueños de la empresa los que iban a la gremiación. Yo creo que aquí se copió el modelo de Fede Cámaras de Venezuela y nos hizo un daño muy grande al crear ese consejo gremial. Por eso no lo va a poner de acuerdo nadie. Pero por otro lado, el perfil del presidente de gremio empezó a ser un tipo que supiera hacer lobby o tuviera capacidades de lobby, de cabildeo con el administrativo y con el legislativo para hacerle favores a los presidentes de empresas que tienen que presentar balances pues, mensuales y anuales y tienen que presentar unos resultados y no ocuparse del balance del país. Entonces, ahí empezaron a llegar, son personas con un perfil muy distinto, que no vienen de las líneas de producción en el sector industrial, que no vienen de la línea financiera o banquera dentro del sector bancario, sino que han sido políticos figurativos o figuras que han aparecido en medios y que entonces los nombran para eso porque tienen conexiones y contactos. Y eso es la muerte, porque esos tipos no van
con el corazón ni con la pasión necesaria a defender el sector productivo ni su participación en el PIB, que al fin y al cabo es lo que hay que defender, que el motor, lo que representa el PIB, que es un motor funcional de crecimiento dentro de la economía, esté sano. Entonces, yo lo que veo es que se han quedado ahí, son tipos muchas veces con aspiraciones de otro tipo, algunos de que los nombren ministros, otros de inclusive de tratar de ser presidentes, otros, bueno, terminan negociando con los narcoterroristas, y entonces uno dice, bueno, ¿y estos manes qué? ¿A qué es lo que le están jugando? ¿Qué es lo que representan? Esos no son los intereses de los señores dueños de los negocios, ni los grandes ni los chiquitos. Estamos hablando desde un gran industrial que tiene distribución en todos los departamentos del país y tiene negocio en el exterior, o hasta un carro papitas. Así es, así es. Yo comparto esa opinión y da tristeza. El papel de los gremios hoy no lideran un partido de fútbol. Y eso es dramático para la defensa de la industria y del comercio en Colombia. No Claro. tiene el carisma ni la fuerza para liderar esos grupos. Tú me preguntaste por el año 24 y la gran incógnita que yo tengo desde el punto de vista de las mediciones económicas es si en el 21 crecimos el 10,7 y en el 22 al corte de junio, que es donde se entregaron las cifras en agosto, estábamos creciendo al 12,3 o 12,6. ¿Qué se hicieron esos 12 puntos del PIB en año y medio? O sea, uno tiene que preguntarse, por ejemplo, uno tiene un trapiche y resulta que estaba saliendo tanto volumen de jugo de la caña que metía, pero de un momento a otro, 12 puntos de crecimiento se perdieron y resulta que del trapiche ya no sale jugo, sino el 0,3. Entonces lo que le está saliendo es un bagazo seco. Entonces, a ver, ¿qué se hizo eso? ¿A dónde fue? Y con algo más grave, Luigi, creo, y es que no solamente se perdieron los 12 y punto y piquito, sino que se perdió más porque el sector general está perdiendo dinero, o sea, está en crecimiento. Pero por supuesto, y era una tristeza que después de que traíamos una inercia de recuperación económica, donde todos los colombianos con nuestros impuestos y con la reforma tributaria logramos que realmente la plata recirculara para que no hubieran despidos masivos en la depresión que tuvimos en el 2020 y lográramos llegar al 2021 con empleo y generar un crecimiento de dos dígitos que no lo habíamos tenido. De un momento a otro se cae todo eso. Entonces, ¿cuál es la explicación? Pues hombre, no sé, creo que es que el chofer va borracho y no sabe manejar carro. Está Eh, dando tumbos, de tumbo en tumbo. claro, y la otra cosa es, ¿y por qué fuimos a parar a un chofer que no sabe manejar carro y que además va ebrio? Y tenemos ahí hasta los niños montados en ese carro. Entonces, hombre, la razón es porque alguien le abrió la puerta de la cocina a los ladrones y se salió a buscar unos réditos internacionales y les dejó la puerta abierta. Y entonces, después, cuando se dieron cuenta que habían atracado esa edificación que se llama Colombia, y ya entonces vinieron a decir que la culpa fue del celador. Entonces le vienen a echar la culpa al doctor Uribe, que ha sido una contención democrática de la estabilidad del país, o al doctor Duque, que hizo un gobierno muy democrático también. Y todo lo comparan con que es que hay que hacer la paz. Y resulta que no se sabe con quién se puede hacer la paz, Toño, porque eh, los tipos nunca han tenido el negocio para la venta. Esos tipos dependen del narcotráfico, todos, las 2.000, 3.000 organizaciones criminales que hay en el país de alguna manera están relacionadas con el narcotráfico, unas porque producen, otras porque trafican, otras porque lo procesan, otras porque lo venden y lo sacan del país, o otras porque son crimen subyacente que es el resultado de toda esa actividad ilícita. O simples lavadores también, acuérdese Ah, que no, pero hasta incluidos esos, obviamente el tema económico, el tema de contrabando es mortal, pues tú sabes que eso para la economía es un boquete así de grande que le abren a la economía cada que entra plata de esas, y eso tal vez es lo único que puede explicar que aquí se haya mantenido cierto valor del dólar y no estemos en una espiral de pérdida del poder adquisitivo del peso.
Hombre, es que oyéndote, Luigi, uno se estremece de lo que es la realidad de Colombia hoy. Ese país soñado con una democracia verdaderamente libre, con una actividad económica próspera, con empleo, con educación, con vivienda, todo esto fundamental que se debe realizar en una democracia, no se está dando, estamos No, es proliferando la criminalidad. no porque es falso, o sea, digamos que todas las promesas son promesas falsas, como es todo el discurso populista con que se eligieron. Y se eligieron con eso, pues porque es que no saben hacer otra cosa. Es decir, muéstreme cuál ha sido una obra concreta o un trabajo o un proyecto de ley que haya presentado el señor presidente de la República durante los tantos años que estuvo en el Parlamento simplemente tirándole piedra al sistema. Eso, o sea, eso es muy diciente. ¿Qué ley sacó? ¿Qué promovió? ¿Qué fue beneficioso para la sociedad de su paso por un parlamento? No, simplemente esta era otra forma de lucha de unas organizaciones que han considerado que todo nuestro estamento jurídico, institucional, del Estado de Derecho, la Constitución Nacional, una república libre, todo eso para ellos ha sido ilegítimo y sobre esa base preparan a su gente, la mentalizan y la ideologizan diciéndole que el Estado es ilegítimo y el Estado es malo. Entonces, esos tipos son los que hoy en día llegan al poder. Entonces, llegan a qué y a dónde y a manejar qué si nunca han manejado nada. Lo único que han manejado es una oposición y para ellos, digamos, en sus convicciones, si es que las tienen, el Estado es malo, el Estado es lo que no funciona, es lo que es ilegítimo. Pero entonces, ¿cómo van a hacer cumplir la ley que es legítima? Hay una contradicción tremenda en esto y es un error horrible y la sociedad parece que no le importa, que no ve que ese es el fondo del problema. Es una desgracia lo que estamos viviendo. Así la califico. Hombre, Luigi, hablando del Congreso, la opinión pública tiene serias preocupaciones con algunos proyectos. La reforma a la salud pasó en la Cámara, que me parece bien que pase en la Cámara, pero tenemos la posibilidad de que el Senado de la República, que se diferencia en algo de la Cámara, logre parar ese esperpento. ¿Qué opinas de eso? Hombre, yo tengo mucho miedo porque, vamos a ser honestos, yo no creo que todo el mundo que está en el Congreso sea malo, por el contrario, hay gente muy buena, pero no creo que tengan la fuerza para eso. Y yo creo que la media del Congreso es una media con una cultura mm, compleja, es una cultura donde los tipos han llegado al Congreso y entonces ahora disfrutan de un estatus y digamos allá lo que se juega no es un juego limpio. O sea, eso es a codazos, metiéndole el dedo al ojo al otro, tirándole arena a los ojos para que no vea, y esa es la lucha libre que hay en el Congreso. No es un juego de ajedrez intelectual. A ver si me explico. Yo veo que el Congreso se volvió un bazar transaccional de puestos que comprometen los votos de las votaciones o las ausencias o las presencias de acuerdo a conveniencia de los intereses más personales o de sus representados, que no es la gente que votó por ellos, sino los que les financian las campañas, que son normalmente contratistas del Estado, locales o nacionales, dentro del Congreso. Entonces, yo tengo mucho miedo porque a mí me parece que ese es el nombre del juego que se juega allá. Y el que llegue de muy sanito, lo hacen a un lado y o hace parte de ese juego o se jode o queda en minoría, como le pasó, por ejemplo, al doctor Uribe con un grupo que tenía y al doctor Uribe y todo eso. Tampoco eran que fueran los que fueran capaces de impedir que hicieran una atrocidad igual a la del Fast Track y un asalto a los mecanismos constitucionales de nuestra democracia, como fue no pasar por los 8 debates que tenían que pasar para aprobar la paz, que para mí sigue siendo una paz espuria, no es una paz real, es una paz que la pasaron a golpe de compra de votos dentro del Congreso. Entonces, uno ve, si pasaron eso, ¿cuál es la ilusión que podemos tener de que no van a pasar ahora una reforma de salud? Ahora, ¿qué significa reforma de salud? Pues todo.
porque es que si uno no tiene salud, no vive, y si no vive el resto, ¿para qué? Ahora, ellos deberían caer en cuenta que esa reforma de salud también los afectará a ellos y a las Pero familias, por supuesto, que son las víctimas de esa claro, vaina. lo que pasa es que yo creo que toda esta gente vive en una película que creen que ellos son inmunes o no tienen obligaciones ni responsabilidades con el pueblo ni con el país. Ellos llegan a un estatus donde lo importante es tener motos, carros, guardaespaldas, que los llamen senadores, salir en la televisión y, y hacer negocios. Entonces, es que es muy difícil porque se volvieron de profesión política. Yo creo que hasta que no instauremos la muerte política de verdad y que la gente que sirva, a mí me gustó mucho lo que dijo Milei en la Argentina, dijo, van a tener que vivir como el resto de los ciudadanos y tiene que ser un honor poderle servir a su país, ir al Congreso. Pero es que hoy en día, usted, si, Toño, si a vos y a mí nos dieron, me va para el Congreso a prestarle un servicio al país, y bueno, ¿y cuáles son mis posibilidades de lograr realmente eso? Si, Más, si nos eligen solitos, no hacemos nada. Bien lo dijiste ahora. Cuando claro, llega al Congreso debe llegar con un número significativo. Y las listas abiertas impiden que lleguen los que son, porque en esas listas abiertas se mezcla mucha gente que tienen su propia microempresa para ser elegidos y ahí está claro. el primer gramo de la corrupción. Tú has tocado un punto que es fundamental y es que mientras los partidos políticos que antes teníamos un sistema prácticamente bipartidista, aunque no era institucional, pero sí habían tres o cuatro partidos chiquiticos que no significaban mucho en las votaciones. Hoy en día tenemos casi 36, 38 movimientos políticos. Entonces, un aval casi que se compra, entre comillas, muy fácil, ¿no? Entonces, y tal vez los partidos no tienen los mecanismos, la solidez, las juntas directivas, la prestancia, los comités de ética, los mecanismos para decir, hombre, solamente gente que realmente esté calificada era la que nosotros le vamos a dar el aval del partido. Entonces, sino que se lo van dando al que de alguna manera muestre que es capaz de tener una campaña ganadora. ¿Y de qué depende una campaña ganadora? Pues de distintos factores, entre otros, que a los costos que vale una campaña hoy en día, alguien te pague una plata muy grande, que por lo general la pasan por debajo de la mesa estoy hablando de elección de cuerpos colegiados, no presidenciales, aunque en presidenciales también sabemos que ocurren esas cosas. Hombre, y entonces si uno tiene un buen padrino desde el punto de vista de contación al que después le vaya a corresponder, o uno va a llegar a ser una un intermediario un tramitador de puestos del Estado a favor de un cacique mayor, pues le dan el Estado, le dan el aval, y si no, no lo dan. Y si no, no ¿Sí? lo dan. Sí, Está claro. Entonces, por ejemplo, hay cosas, voy a decir una cosa muy cínica tal vez, porque yo creo que ahí también hay mucha gente muy buena, pero hombre, si uno se pone a mirar cuánta gente de la costa, uno da cuenta que hay mucho turco, hay turcos buenos y hay turcos jodidos. Pero los turcos jodidos al hijo inteligente lo dejan en la costa manejando el negocio. Y al cafre lo mandan para Bogotá, estudie Derecho, meta del Congreso y verá que aprende a robarle al Estado. Y además de una vez nos soluciona los otros problemas que nosotros necesitamos que nos solucionen. Hombre, es muy difícil mantener una democracia así. Y sin embargo, en este momento, lo que tenemos es tan incompetente, Toño, que se están echando inclusive a todo ese sistema clientelista bastante corrupto en contra los de este gobierno. ¿Cómo será la cosa? ¿cómo será la cosa? Ya que hablas específicamente de este gobierno, acabamos de pasar pues la posición de gobernadores y alcaldes y las cuatro grandes capitales pues cambiaron el camino que traían. Hablemos de Medellín, hablemos de Bogotá, Cali y Bucaramanga. Tranquilo. Eh, y bueno, Barranquilla retomó lo que han mantenido. Barranquilla Lo bueno para Barranquilla es la continuidad, Toño, yo creo. Eso es una ventaja. El crecimiento y fortalecimiento de Barranquilla es un ejemplo de emprenderismo, pues, para ser claro. Y de Totalmente. eh, Y de un muy buen manejo estatal de... Yo vi a Pumarejo cuando era alcalde, trabajando de una manera muy simple, muy sencilla, sin, sin sin, aspaviento. sin toda esa parafernaria de seguridad ni nada, sino él mismo yendo a hablar con la gente, tranquilo, un hombre sincero y con una visión
de planes a largo plazo para su ciudad, que me pareció interesantísima, porque eso no lo he visto a casi a ningún alcalde que se siente a planificar cosas que vayan después de su mandato. O sea, normalmente aquí esto le volvió inmediatista. Entonces, depende mucho del elemento humano. Yo creo que todos tienen una buena vocación de servicio, los que mencionaste, pero vamos a ver qué tanto se comprometen o no se comprometen con el sistema político, si son capaces de romper paradigmas y de realmente llevar unos equipos técnicos muy buenos y de ponerlos a funcionar en ese sentido, y son capaces de aguantarle a los clientelismos de los consejos municipales y pararlos, y que la contratación municipal se sanee, las ciudades tienen que dar plata. Tienen que dar plata y tienen que coger un rumbo de seguridad, tranquilidad y bienestar. Claro. Me preocupa en Medellín, bueno, en Antioquia, la aceptación que hicieron de la demanda que interpuso el ex candidato Luis Pérez sobre la elección del actual gobernador, Andrés Julián. Eso puede generar problemas serios en la estabilidad y la capacidad para gobernar. Esperemos que no prospere la demanda, aunque fue aceptada, pues, para ser tramitada. Pero Esas ese, son cosas que son tristes que ocurran porque hay, hombre, Antioquia siempre tuvo una tradición de un manejo cristalino de la cosa pública, que lo vinieron a romper ahora en este siglo. Digamos que en la segunda mitad de este siglo fue cuando lo rompieron, pero que Antioquia le sirvió para inclusive aguantar todo lo que fue la presión de un crecimiento de las mafias narcotraficantes dentro del departamento, y la cosa pública no se degeneró, pero uno sí ve que la cosa pública se degeneró, y llegó a extremos, como el que tuvimos con el alcalde saliente, que la gente ya no lo aguantó más. Ahora, sí, tú has tocado un tema y que es hombre, digamos, el comunismo, y en este caso que es un narcocomunismo, el que se están tratando de implantar un sistema que viene disfrazado de socialismo del siglo XXI, pues yo creo que es más, inclusive va más allá. Eh, a mí me preocupa mucho porque si las regiones no se rebelan contra esto, eso es mucho más centralista que lo que hemos vivido desde la Constitución de Núñez. no, no, no. Si no hay una verdadera pararnos firme, nos comen, acaban con Colombia y con las regiones. Y no es justo, ¿cierto? No es justo que si yo aporto mucho más al patrimonio nacional, a mí me den mucho menos, eh, porque es Proporcionar, que, porque es que volvamos a lo mismo. Ese es uno en el mundo moderno tenemos confundidos varias cosas: libertad con libertinaje, derechos con obligaciones, y también igualdad con equidad, que no son lo mismo. Entonces estamos trabajando con los tres conceptos falsos y estamos dejando los verdaderos y los que ayudan de un lado, que es realmente la libertad, pero con límites, que es realmente, primero cumplir las obligaciones que los derechos, y también de manera muy especial poder uno, entender que primero está el interés general y no el particular. tres elementos fundamentales para que se construya sobre eso el desarrollo de Colombia. Pero mire que son tres cositas básicas porque es que como en la gobernabilidad, en las acciones políticas, lo fundamental son los principios en los que se basa el desarrollo del país. Si no hay esa base, estamos perdidos. Es como un trencito otoño, ¿cierto? O sea, la legalidad es que respetemos la ley, que tengamos libertades, que cumplamos las obligaciones para poder tener derechos, que no nos volvamos libertinos. Entonces, hay dos rielecitos. Uno se llama justicia, ¿cierto? Y el otro es ese de la legalidad, pues sobre lo cual anda el tren de la legalidad, ¿cierto? Si uno de esos rieles, que son la justicia y la buena administración del Estado, fallan, hombre, el tren no anda, no tiene sobre qué caminar. O se descarrila y coge otra ruta impredecible Por que supuesto. llega precisamente al caos. Eso Entonces, yo no sé, la gente no le entiende a este señor lo que él viene diciendo, pues yo creo que él viene cumpliendo todo lo que ha hecho, él dijo que iba a acabar, pues, o sea, que iba a acabar con un sistema.
Y viene el tema del odio y del terrorismo, porque es que ese mecanismo es muy complejo. Esos sí que no tienen cabida en esta ecuación. Y se valen de la igualdad, que es lo que reclaman las agendas minoritarias frente al interés general de la mayoría. Y resulta que no somos iguales, no es una cuestión de mirarnos en el espejo o que nos miremos aquí, vos y yo no somos lo mismo. Entonces, ¿y qué importa? No importa nada. Lo que importa es que las oportunidades tuyas de hablar o de entrevistar sean las que valen y las mías de hablar o de contestarte sean las que valen. Que tengamos equidad con respecto a oportunidades en toda la vida, pero iguales no vamos a ser. Igual no vamos a decir que la igualdad, digamos, en la práctica es imposible. Hay que buscar mecanismos de opciones para todo el mundo, pero la igualdad es imposible y Por ejemplo, estamos. tú no puedes llevar a una sociedad a que la manejen con las agendas minoritarias cuando hay unos intereses o unas necesidades que son mayoritarias, que son más grandes. Y no quiere decir eso que no se respeten esas ideas minoritarias, pero no son las que se pueden imponer a la brava. Así es, no es el camino. Nosotros vemos cosas tan terribles como recientemente como la compra que hace el ministro de Relaciones Exteriores de camionetas, todo ese gasto, ¿no? Todo es gasto. El no pago oportuno de la plata que hay que dar para los panamericanos, se pierde otro evento deportivo. Hombre, no estamos creando una indignación no solamente en los ciudadanos, sino en los deportistas que no se sienten valorados, Mira, con actos de esos espurios también de un no, gobierno. terrible, es que ese era el mal ejemplo, es que a ellos los eligen y son servidores públicos para que den ejemplo. Y no lo están dando porque no es un estado austero, no cuidan la plata. Está bien que tengan unas prerrogativas, está bien que puedan montar en un helicóptero o que tengan un avión a su disposición, eso no se los va a discutir nadie, pero que abusen de eso. O es que aquí por ética las primeras damas no han tenido ni sueldo, entonces ¿por qué pueden tener tanta gente a sueldo y tantas cosas, hacer tanta, o sea, sobre todo en el tema personal, es que eso no, o sea, esto no es un reality show, esto es el manejo de un país de 50 millones de personas que necesita de seriedad, necesita profesionalismo, necesita honorabilidad y honestidad en las decisiones que se toman. Pero el señor lo dijo muy claro en una entrevista con Vicky Dávila. Si no les gusta que un guerrillero llegue al poder, se van a enterar de lo que es el terrorismo, pero el terrorismo moderno tipo ISIS, así lo dijo. Así Entonces, es, entonces, si estamos ejerciendo terrorismo desde el poder, ahí entiende uno por qué esa indignación se está traduciendo a que en los estadios, en las plazas de toro, en todas partes, le digan al señor fuera Petro, porque ahí la gente se siente protegida. ¿Por qué? Porque es un grupo muy grande el que lo está diciendo. Ahí no le pueden hacer nada a nadie, ¿cierto? Pero la gente tiene miedo de a nivel personal ser capaz de expresarse porque lo pueden perseguir. así es. Hombre, estamos viviendo días difíciles para Colombia. Entonces, mira, tocamos economía en caída, un Congreso poco creíble, un gobierno dando tumbos. ¿Qué vamos a hacer? Pero hombre, primero que todo, yo creo que va a haber que de alguna manera que se empiece a hacer un llamado a que haya, ojalá exista una reacción de los partidos políticos. La veo muy difícil, porque es que aquí piensan que la elección del 26 va a ser una elección común y corriente. Y esta es la primera vez en la elección que hay un terrorista, una persona que ha participado en organizaciones criminales reconocidas en el ejercicio del poder. ¿Por qué van a soltar el poder cuando estuvieron 50 años disparándole a la gente y delinquiendo y haciendo de todo en este momento? Yo, pues, si yo fuera ellos, no lo soltaría. Ellos, Pero yo no soy de mal, ni soy de eso y creo en lo otro. Y la gente inocentemente cree que podemos llegar a eso. Lo segundo es, no tenemos una organización para buscar. Es que Superman y Batman no existen.
tenido personas y tener todavía personas tan potentes como el doctor Uribe le hace creer a la gente que un solo tipo, como una golondrina, puede hacer verano, y eso no es así. Tienen que haber equipos de trabajo, tienen que haber convicciones, así como ellos las han tenido de que tienen que dañar todo lo que había y lo están haciendo, tiene que haber convicción, vamos a proteger lo que teníamos y lo vamos a proteger pase lo que pase. La sociedad tiene que llegar a eso. Y hasta que no hayan esas formas organizacionales, lo único que podemos hacer, Toño, es cada uno dentro de su espectro de posibilidades, que muchas veces es muy limitado. El mío es hablar contigo, hablar con la gente con que trabajo, con la gente con que me relaciono y a todos decirles, miren, esto es realmente grave, hay que poner cuidado con esto. Y tenemos que empezar a unirnos y formar criterio y empezar a leer, o sea, no es solamente lo de las redes sociales, sino en la vida práctica, obrar en consecuencia en las decisiones que nos tocan tomar para tratar de ayudarle al país, a la ciudadanía y a un montón de gente que es un pueblo que está indefenso en este momento porque realmente la afectación que ha tenido inclusive el tema seguridad y salud es absoluta. Hay un ataque contra esos dos temas muy grandes, después viene el ataque laboral, que es prácticamente terminar con la viabilidad económica de los negocios, y después viene el pensional, que es terminar con la viabilidad económica de los ahorros del trabajo de una gente durante medio siglo. Entonces, si esos elementos no están, si el PIB no crece, si no hay productividad, y si todos los anuncios son falsos, como los que hizo el presidente que salió hoy, es que a celebrar que habíamos en el puesto 39 cuando estábamos en el 29 y antes, en materia de transición energética, que no vuelva a hablar de transición energética ni él ni los ministros, porque lo que están haciendo es acabar con los recursos que nos podían dar la plata para hacer la transición energética. Igual está pasando con otro tema que es más grave todavía, es la formación de educación, de cultura, de civismo, en la parte universitaria, porque es que es muy berraco que a un muchacho le digan que tiene que ir a matarse estudiando, trasnochando, leyendo, poniéndose al día, presentando exámenes, y después no conseguir trabajo cuando a otro de una vez ya le garantizaron que si pertenece a una pandilla, ha sido bien malo y dice que él no va a matar a nadie, le llega un subsidio mensual. No, eso no tiene interpretación, eso es el peor de los crímenes y es el peor mensaje que hay para un país. Hombre, hablar con Luigi, con el doctor Luis Guillermo Echeverri, es una delicia porque además da claridad a los colombianos de la situación que estamos viviendo. De una forma clara, dramática, pero real. Nos dice cosas que hay que reflexionar sobre ellas y tomar atenta nota para actuar conjuntamente. Requerimos de los liderazgos del expresidente Duque y del presidente Álvaro Uribe para retomar el sendero, aún del presidente Pastrana, si se ponen de acuerdo sobre cosas fundamentales. Ellos deben liderar en la gran recuperación de la democracia en Colombia. Los invito a que nos apoyemos a pesar de que los persigan judicialmente, pero esos son el faro que nos va a iluminar y nos va a impedir caer en el comunismo definitivamente. Doctor Luigi, muchas gracias. Muy amable Entonces, por nosotros. gracias por todo. Ahora se pregunta uno para terminar una cosa. Entonces, si aquí se tiran en la legalidad, ¿qué van a hacer los 400.000 abogados que tenemos? Pues empecemos a guardarnos. Por eso es que yo le pregunto a la justicia, ¿van a dejar terminar la democracia o se van a seguir poniendo la máscara de una falsa democracia como la están poniendo hasta ahora? Ellos tienen la última palabra en todo lo que vaya a pasar de aquí para adelante. Así es. Esperemos pues seguir conversando de este devenir histórico que es muy importante y nuevamente el pensamiento al aire agradece la presencia de Luigi en este conversatorio. No, el agradecido soy yo con ustedes, con la audiencia y contigo, Toño, que siempre pues me tengan en cuenta, porque era una charla, yo no soy un hombre de muchos medios ni mucha cosas, pero esta es una charla con una audiencia selecta que tiene que pensar sobre estos temas. Y tú has hecho un trabajo maravilloso con este programa y con todo el trabajo periodístico que estás haciendo. Muchas gracias, Luigi. Esperamos vernos pronto. Muy amable.